Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Bienvenidos a la ToyoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología. Durante 4 días ya hemos compartido experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Hacking en Vivo VWAP. Va a estar bastante interesante. En esta charla, Giselle Saavedra y mi persona, Carlos Solís, embajadores de la comunidad Doyo, estaremos acompañándolos durante esta presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la comunidad Doyo y patrocinadores Oro y Plata por su apoyo. Gracias a ustedes, DoyoConf Panamá 2021 es una realidad. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.doyoconf.pa.org para conocer más detalles de nuestros expositores, benefactores y patrocinadores. También los invitamos a compartir en nuestras redes sociales DoyoConf.pa y Comunidad Doyo. Doy la bienvenida a nuestro expositor Oscar Uribe. Es ingeniero de sistemas y computación, certificado OSCP, OSWE, OSED, como le dije hace rato, felicidades y mis respetos. Tiene experiencia en ciberseguridad y ethical hacking. Actualmente es security tester, analista de seguridad en Fluid Attack. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, adelante, no perdamos más tiempo y Empecemos. inicia tu demostración. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla de hoy. Como les mencionaron ahorita, mi nombre es Oscar Uribe y les voy a estar compartiendo hoy la charla de Hacking en Vivo a VWAP. La idea es que sea una charla en vivo, entonces voy a ir haciendo demos, entonces voy a ir pasándome un poquito entre la presentación y unas máquinas virtuales y cosas que tengo. Entonces, no siendo más, empecemos. Acá está un poquito de información de contacto. Si alguien quiere hablar conmigo, está mi correo, mi LinkedIn. Como les mencionamos, acá están algunas de las certificaciones que tengo y actualmente soy Security Tester en Fluid Attacks. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la charla? No sé si algunas de las personas conocen VWAP. VWAP es una aplicación web que tiene muchas vulnerabilidades que están incrustadas por defecto ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de ella y lo que hice fue como modificar algunas cosas para que se pareciera a lo que uno encuentra en un servidor real o a lo que uno se encuentra en retos boot to root o en plataformas como HackTheOps y ese tipo. Entonces vamos a seguir esta metodología, vamos a enumerar puertos, vamos a ver la página web, vamos a explotar dos vulnerabilidades, vamos a ver cómo concatenarlas para lograr un mayor impacto, después vamos a escalar privilegios y la idea es tener administrador sobre el servidor. Entonces hablemos de VWAP. VWAP es una aplicación web que tiene muchas vulnerabilidades por diseño, tiene más de 100 vulnerabilidades. Está construida en PHP, utiliza MySQL, normalmente pues uno ya la puede hostear en el servidor que quiera. Y VBox es una máquina virtual que ellos ya crearon con la aplicación instalada. Entonces yo puedo ir a internet, descargarme VBox y empezar a testear y aprender sobre vulnerabilidades web. Incluso VBox no tiene solo vulnerabilidades web, sino que tiene otras vulnerabilidades en otros protocolos, en otros servicios. Entonces es muy interesante para las personas que quieren aprender sobre este mundo de ciberseguridad para empezar a practicar. Entonces, vamos a empezar. Les voy a explicar un poquito el ambiente que tenemos. Voy a estar utilizando esta máquina que tiene VWAP instalado. Va a tener la IP 192.168.1.9 y tengo montado también un Kali, una máquina virtual de Kali Linux que se utiliza para pruebas de penetración, la que utilizan mayormente los atacantes, y va a tener la IP 192.168.1.8. Entonces eso es lo que tenemos en nuestro ambiente. El primer paso cuando uno está realizando una prueba contra un servidor, está haciendo un reto de HackTheOps, por ejemplo, el paso inicial, lo que uno tiene que hacer es empezar a enumerar, encontrar información. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer un escaneo de puertos. Entonces primero vamos a revisar que nuestra IP esté viva, entonces le vamos a hacer ping a la máquina. Miren que acá nos está respondiendo, entonces tenemos alcance dentro de la red. Y de pronto un dato aquí interesante
si nosotros no sabemos no tenemos mucha información sobre la máquina, incluso desde el ping uno ya empieza a obtener información. Yo ya tengo acá que el TTL es 64. En equipos Linux, el TTL va a ser 64, mientras que en equipos Windows, por ejemplo, vamos a tener TTLs de 128. Entonces, uno desde el ping ya puede empezar a perfilar qué tipo de servidor tiene. Listo, vamos a correr un escaneo de Nmap. Nmap es una herramienta que me permite escanear puertos. Entonces, acá voy a dejar corriendo este escaneo. Este escaneo va a correr varios scripts y también va a tratar de hacer banner grabbing, que banner grabbing trata de conectarse a un servicio y me trae información sobre él. Entonces uno en esto puede encontrar versiones y mucha información que puede ser valiosa más adelante. Entonces voy a correr 2 escaneos, voy a dejar este corriendo que se demora un poquito más. Y para que nos hagamos una idea, voy a hacer un escaneo de solamente uno sencillito. Y le pongo la flag "-b" para que me vaya mostrando los puertos abiertos que va encontrando. Correcto. Espera, yo reviso que esta máquina esté bien. 1.9, puse la IP que no era. Entonces, recordemos que la IP de la máquina que vamos a atacar es la 1.9. Entonces, dejemos este en background y dejemos estos 2 escaneos corriendo. Entonces, este ya acabó. Acá ya alcanzamos a ver qué puertos tiene expuestos. Vemos que tienen puertos FTP, SSH, cosas como comunes en los servidores, lo que se podría encontrar en un servidor de una organización, un servidor en Internet. Hay unos que ya nos empiezan a parecer más raros, como estos de acá arriba, pero la idea es que hoy nos concentremos en VWAP. Entonces, hoy vamos a atacar la página web, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenemos con la información de los puertos, ya sabemos como posibles vectores de ataque, nos vamos a concentrar en la página web. Entonces, vemos que tiene el protocolo, el puerto HTTP habilitado, puerto 80. Entonces, como estamos hablando de web, lo primero que podemos hacer es visitarla desde el navegador y vamos a hablar de VWAP. Entonces, este es el portal, esta es la información, esto es lo que me muestra una vez yo me conecto al servidor a su página web. ¿Y qué podemos ver? Entonces, tenemos estas 3 pestañas son como publicidad de VWAP y ellos. Entonces, funcionalidades que encontramos así a primera vista. Vemos que tenemos un login donde nos piden usuario y contraseña y tenemos una pestaña donde podemos crear usuarios. Miremos a ver qué más encontramos. Vamos a ver si podemos crear un usuario admin, si podemos encontrar alguna vulnerabilidad que nos permita enumerar usuarios. Entonces acá pongo el usuario admin y me dicen que el usuario admin ya existe. Entonces miren que la aplicación, acá encontramos, digamos, la primera vulnerabilidad, que es que nos permite enumerar usuarios. Yo puedo poner acá un login y dependiendo de la respuesta del servidor, puedo saber si el usuario existe o no. Entonces, ya sabemos que el usuario existe. Más adelante vamos a enfocarnos como en atacar en ese usuario. Por ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un usuario test. Vamos a utilizar una contraseña. Y vamos a crear nuestro usuario. Entonces, miren que nuestro usuario se creó. Entonces, miren que uno, usando el login, podría empezar a enumerar usuarios. Vimos que el usuario admin existe, pero el usuario test no lo dejó crear. Entonces, ya sabemos que ya encontramos una forma de saber cuándo un usuario existe o no en la plataforma. Listo, ya con el usuario creado, podemos iniciar sesión en la aplicación. Entonces, cuando entramos, miren que la aplicación nos redirecciona a un blog. Entonces, acá vemos que cuando las personas pueden como postear información, por ejemplo, voy a añadir algo. Entonces, miren que yo publico y esto lo van a ver todos los usuarios, ¿cierto? Entonces, acá está la entrada, como quién es el propietario, la fecha. Por ahora vamos a borrar esto. En este caso, esto nos sugiere que esto puede ser vulnerable a XSS. Entonces, vamos a hacer una prueba, vamos a validar si es vulnerable a XSS. XSS es un ataque que es cross-site scripting, que el ataque sirve, la vulnerabilidad existe cuando yo no valido la información que se está almacenando en la base de datos o que se está retornando al navegador. Entonces, esto me permite inyectar código JavaScript. Si yo puedo inyectar código JavaScript en la sesión de un usuario, yo tengo mucho control, casi que control total sobre lo que ese usuario puede hacer en esa página. En aplicaciones, yo le puedo robar la cookie y así secuestrar su sesión. Puedo hacer que el usuario realice peticiones a páginas, por ejemplo, para que cambie la contraseña. Puedo incluso redireccionarlo a otros sitios. Entonces, cuando uno tiene un cross-site scripting, puede abusar de estos tipos de ataque. Entonces, acá vamos a hacer submit y miren que lo que puse como comando era un alert. Era una prueba de concepto sencilla. Miren que acá se creó el alert y
acá es invisible para las personas lo que pasó. ¿Por qué? Porque el código JavaScript se está ejecutando. Pero si vamos acá a inspeccionar elemento, vamos a ver que acá está nuestro código malicioso y esto es lo que hace que cuando la persona recargue la página, se muestre esto. Listo, entonces, para evitar que eso se siga mostrando, lo voy a borrar y voy a dejar así. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sabemos que hay un usuario admin, ¿cierto? Entonces, vamos a crear algo que nos permita secuestrar su sesión. Va a ser como nuestra primera prueba. Entonces, para eso tengo un JavaScript acá que lo que hace es que trata de cargar una imagen desde un servidor. Entonces, y él le concatena la cookie. Entonces, cuando el usuario visite el post, yo voy a traer la cookie de él, la voy a mandar a nuestro servidor y ya el atacante que controla ese servidor la puede obtener y cambiársela para ser el usuario administrador. Entonces, para eso voy a utilizar Python para crear un servidor. Esto me va a hostear mi archivo JavaScript. Y en el blog voy a poner... lo tengo acá. Entonces, acá en el blog voy a crear un JavaScript remoto para cargar este script. Entonces, la diferencia del otro es que acá, usando el parámetro source, le puedo decir que me traiga que se conecte a nuestro servidor, es donde está nuestro archivo JavaScript. Entonces, sería en la IP. Recuerden que la IP de este servidor es la 1.8, en el puerto 8001, y el archivo se llama test.js. Entonces, acá cerramos nuestro tag de script. ¿Y qué pasa cuando un usuario, vamos a subir esto, miren que pasa igual, no se ve lo que pasó acá, pero cuando alguien refresca la página, miren que llega una petición con la cookie. Si vemos acá, esta es la cookie del usuario test, que es la cookie de sesión. Yo con esa cookie, si otro usuario visita esto, voy a poder robarle su sesión utilizando esta cookie. Para eso vamos a hacer una prueba con el usuario admin. Entonces vamos a simular que un usuario entra a la aplicación. Entonces acá soy el usuario admin y el usuario admin tiene más permisos sobre la página y entra frecuentemente al post. Entonces a la parte donde se revisan qué han posteado los usuarios. Entonces voy a entrar acá. Vi que el usuario test publicó algo en esta fecha. No veo nada sospechoso, pero miren que al atacante le llegó la cookie. Entonces acá tengo la cookie de ese usuario. Entonces yo ya que puedo hacer desde la sesión de este usuario test, miren que hasta acá soy el usuario test, lo que voy a hacer simplemente es modificar mi cookie por la del usuario administrador, lo guardo, esto es un editor de cookies, también se podría hacer desde la consola de Firefox, parece más sencillo así, y ahora puedo refrescar la página, miren de nuevo que somos el usuario test, cuando lo recargo ya somos el usuario admin. Entonces, en este paso ya logramos desde un usuario que no tenía muchos permisos, recuerden que el usuario test solo podía entrar al blog, ya puedo entrar como ser un usuario admin y ya puedo acceder a más funcionalidades. Entonces, ahora, cuando el atacante siguió mirando qué podía hacer, encontró que él tenía permisos sobre esta funcionalidad que se llama ssi.php. Entonces, esto nos sugiere que el atacante, que esto puede ser vulnerable a server-side includes. Vamos a ver cómo podemos lograr entenderlo y ver si es verdad. Entonces, acá vamos a poner cualquier cosa. ¿Qué nos parece sospechoso? Cuando enviamos la petición, vemos que se está haciendo una petición se crea un archivo .shtml. Entonces, como no sabemos qué es, busquémoslo en internet y veamos qué sirve. Entonces, los SHTML sirven para crear directivas de server-side includes. ¿Para qué me sirve esto? Eso me permite crear contenido dinámico en una página web. Esto se utilizaba en eso. Entonces, si yo busco OWASP, a ver qué me dice sobre SSHTML, sobre los SHTML y sobre el server-side includes. Así. Acá está. Entonces, nos dice que el server-side includes puede ser peligroso puede ser abusado, incluso me puede permitir ejecutar comandos. Primero vamos a detectarlo. Acá me dice que estas directivas, por ejemplo, me deberían demostrar el nombre del documento actual. Vamos a hacer la prueba. Utilicemos acá document name, y miren que ya no me aparece document name, que fue lo que envié, sino que se está generando código dinámico. Se está trayendo el nombre actual de la página y lo estoy modificando utilizando esa directiva.
Entonces ya logramos detectar que tenemos un server-side include, alineándonos un poquito, ya lo detectamos. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer con el server-side include. Entonces le damos un poquito más en OWASP. Y acá nos dice que incluso, dependiendo también del servidor y eso, puede ser usado para ejecutar comandos del sistema. Entonces veamos si es cierto. Entonces acá vamos a utilizar esto y veamos este comando. Entonces este exec es una directiva que le dice que ejecute esto en el sistema y que el comando va a ser lo que está entre las comillas. Entonces, para los que, en Linux, por ejemplo, el comando ls me lista los archivos. El comando id me muestra el usuario. Entonces vamos a utilizar esos dos. Vamos a hacer un comando id y un comando ls. A ver si sí podemos ejecutar código. Entonces miren que acá me mostró que soy el usuario www.data, que es el usuario que se usa normalmente en aplicaciones web, con lo que corre Apache en servidores Linux, y acá listamos todos los archivos que están en esa carpeta. Entonces ya detectamos que tenemos un XSS, que tenemos una inyección, un server-side include, pero yo quiero que el ataque sea invisible para el usuario administrador y quiero concatenar estas dos vulnerabilidades para que sea como más automatizado y sea, digamos, más chévere. Entonces me voy a desloguear y voy a iniciar y voy a hacer otra vez el usuario test. ¿Qué vamos a hacer? Voy a borrar esta entrada, porque vamos a crear otra. Listo, no hay ningún no hay ninguno. Y para eso, tengo creado otro script, otro archivo de JavaScript que se llama inject.js. Entonces vamos a revisarlo un poquito qué hace. Entonces, lo primero que hace este código es que se va al documento. Recuerden que como no está inyectando código, JavaScript puede hacer cualquier cosa sobre lo que está viendo el usuario y sobre su sesión. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a traer el tag del nombre. Entonces, me voy a traer lo que está acá. Entonces, acá me traigo el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer, solo quiero atacar, digamos, al usuario admin. Entonces, con esto me traigo el nombre y acá comparo que sea solo el usuario admin. ¿Para qué? Para que a los otros usuarios, digamos, de pronto no tienen ese acceso, entonces no vayan a generar peticiones que no son. Entonces, acá me aseguro que solo voy a atacar a ese usuario. Si no, me va a generar una alerta diciendo que no es admin, solo como para propósitos de debugueo. Luego vamos a hacer como ya somos, como esto se está ejecutando en la sesión del usuario admin, nosotros tenemos control sobre esa sesión. Entonces podemos desde JavaScript hacer una petición a la página donde se creaba el server-side include y con eso ejecutar comandos. Que eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar la librería XML HTTP request de JavaScript y con eso vamos a crear una petición post a este endpoint, al bwap ssi.php, y que le vamos a pasar como parámetros lo que envía la petición, el nombre de usuario, que va a ser el comando SSI, y el last name, que puede ser cualquier cosa. Entonces, esto es lo que se está enviando, digamos, en esa petición. Y acá arriba vamos a poner el comando que queremos. Entonces, primero, para pruebas, vamos a hacer el comando ping. Recordemos cuál es nuestra IP. Es la 1.8, entonces vamos a hacer un ping que envíe 3 paquetes de ping a la IP 1.8. Para validar que esto funcione, voy a crear un TCP-dump para mirar si nos llegan peticiones de ping. Listo, entonces acá está escuchando y si alguien hace ping, se va a ver acá. Listo, esto está hosteado en nuestro servidor web. Él puede acceder acá. Lo único que nos falta es agregar nuestro XSS en el blog. Entonces, para eso vamos a utilizar esto. Vamos a cargar el XSS desde nuestro servidor web que creamos de Python. Uy, perdón, yo sí voy a cerrar esta sesión de admin que no lo usamos. En esta somos test. Listo. Y eso está hosteado en el puerto 8001. El archivo se llama inject.js. Validemos que sea cierto. Sí. Y vamos a submitir esto. Entonces, miren que recuerden que como pusimos que cuando no éramos admin queríamos validar que no pasara nada, entonces por eso acá nos sale la alerta. Y ahora vamos a simular lo que pasaría cuando un usuario administrador entrara a la página. Que fue lo que hicimos ahorita. Entonces vamos a entrar como el usuario admin. Y cuando el usuario entre a revisar los posts, ¿qué va a pasar? Se va a cargar el JavaScript
y vamos a validar que acá nos llegaron nuestros comandos de ping. ¿Qué está pasando acá? Acá concatenamos una vulnerabilidad un server-side includes con un XSS. ¿Para qué? Para que el usuario administrador no se entere y, por ejemplo, yo no tenga que ir a robar la sesión, sino que sea algo más automatizado. Entonces acá concatenamos estas dos vulnerabilidades. Miren que para el administrador es invisible. Él no se enteró de qué pasó. Para él solo hay una entrada en el blog. Ya tendría que ir a mirar la base de datos o a mirar en la entrada lo que se escribió. Incluso él va a ver esto, pero puede que no sospeche qué es eso. No le va a parecer raro porque estamos cargando el script desde un lugar externo. Y con esto ya, miren que ya podemos ejecutar comandos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a modificar esto para que nosotros queremos tener acceso a la máquina, entonces vamos a enviarnos algo que se conoce como una reverse shell, que es la terminal que uno tiene acá, por ejemplo, la que estoy usando de Linux, pero la voy a enviar desde el otro computador. Para eso vamos a usar Netcat. Entonces, ¿qué necesito? Voy a crear un listener, que es que va a escuchar en este puerto. Y este comando de acá se va a conectar a mi IP en el puerto 1234 y me va a mandar un bin bash, que es la terminal de Linux. Correcto, entonces, ¿cómo vamos a mirar esto? Entonces el usuario lo que hace es que, y lo bueno de esto es que como estoy cargando el script, yo no tengo que poner otra entrada en el post, en la parte del blog, sino que yo ya puedo modificar el JavaScript y desde ahí usarlo como quiera, ya hacer la funcionalidad que quiera. Entonces vamos a simular que el usuario se conecta y acá nos llega una conexión desde la máquina. Si vemos el ID, miren que somos el usuario www.data y ya puedo hacer más comandos, puedo hacer Juami, un ls y ya tengo la terminal. ¿Qué problema tiene esta terminal? Esta terminal, miren que es diferente a las que vemos acá, que esta no es interactiva. Entonces para eso vamos a utilizar Python para que sea una terminal interactiva. Nos permite borrar, nos permite hundir control C. Entonces hacemos Python, con PTY la creamos, acabamos control Z, STY raw-echo IFG para volver a traer el proceso a foreground, porque con control Z lo tiramos a background X, y miren que acá, ya lo que me falta es decirle que la terminal que vamos a usar es una extern, y miren que acá ya puedo borrar, ya puedo darle control C, ya puedo hacer muchas cosas que no podía hacer con la terminal inicial. Listo, digamos otra cosa que nos falta es, nos sirve agrandar el tamaño de la terminal porque acá no se ve, con la entrada no está completo. Entonces, por ejemplo, acá se cortan. Entonces, para eso le decimos que el tamaño de las columnas y el tamaño de las filas. Listo, ya tenemos nuestra terminal bonita. Es como si tuviéramos esta misma terminal. ¿Qué vamos a hacer acá? Ya lo que sigue, ya tenemos un usuario en el servidor. Entonces, logramos volvernos el usuario www.data a través de un session writing attack, que fue el ataque que utilizamos. ¿Qué queremos hacer ahora? Ese usuario no tiene permiso sobre el servidor. Por ejemplo, si yo trato de leer el archivo de Linux donde se guardan las contraseñas de los usuarios encriptadas, miren que me sale permission denied, porque este usuario no tiene muchos permisos sobre la máquina. El usuario que tiene más permisos sobre un servidor Linux es el usuario de root, que es el administrador del servidor. Entonces, nosotros queremos llegar a ese usuario root. Para eso, existen técnicas de privilege escalation donde uno enumera qué cosas hay dentro del servidor y cómo puedo escalar a eso. Vamos a empezar moviendo algunos comandos sencillos para enumerar. Ya vemos que ID nos muestra el usuario que somos. Vamos a leer el passwd, que es donde están todos los usuarios, para ver qué usuarios existen en la máquina. Son los usuarios que existen. De pronto, para filtrar un poquito esto, vamos a hacer un grep a los que tienen bash, o sea, que tienen terminal, para ver qué usuarios existen. De pronto, no, con home, a ver qué usuarios tienen home en la máquina. Entonces acá vemos algunos usuarios, vemos Johnny, Wolverine, son usuarios que existirían dentro de la máquina. Entonces ya tenemos algunos posibles usuarios, pero nuestro objetivo va a ser llegar a este usuario root. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo correr un netstat para ver los puertos. Entonces acá podemos ver qué puerto se está escuchando. Esto tiene que corresponder con nuestro escaneo, con el escaneo que hicimos al principio. Acá se deberían de mostrar los mismos puertos. Si está escuchando en todas las interfaces, se deberían de mostrar. Entonces, como vimos en el escaneo inicial, había un FTP del puerto 21, había un SMTP. Por ahí también debería de estar el puerto 80. No lo veo, pero ahí debe estar, míralo acá, que son todas las aplicaciones que está corriendo el servidor.
Listo. Otra cosa que podemos hacer es ver qué procesos están corriendo. Entonces acá nos muestran todos los que está corriendo el servidor, que es lo mismo que haría uno en Windows cuando abre el administrador de tareas. Esos son los procesos que están corriendo. Y arriba están como los servicios. Pero yo quiero ver cuáles están corriendo como root. Entonces vamos a hacer esto. A ver qué vemos interesante. Vamos a subir hasta... no sé dónde empezó a correr. Perdón. Estos son todos los procesos que se están corriendo en esa máquina como root. Entonces, porque acá está, esperen, yo miro si lo hice, sí. Entonces vamos a ver si encontramos alguno interesante. Simple vista, hay muchas cosas, pero no vemos nada. Digamos, hagamos un netstat -ano otra vez. A ver si acá vemos algo. Cuarto acá. 2, 3, 4. Yo reviso acá. Esperen que parece que este servicio se murió. Lo voy a volver a iniciar. Acá. Listo. Listo. Ahora sí, sigamos con la charla. Entonces vamos a revisar todos los procesos que están corriendo como root. Entonces miren que acá vemos que este proceso está corriendo como root en la máquina, en el puerto 1, 2, 3, 4. Encontramos que se está ejecutando este binario. Entonces busquémoslo. Vamos a correr el comando find sobre todo el servidor a ver si encontramos cuál es la ruta de ese binario. Acá le decimos el nombre del archivo, le decimos que lo busque desde la raíz y como nos va a tirar algunos errores, vamos a hacer este def null para que solo nos sirve la respuesta. Acá llegamos a donde se encuentra el binario, correcto. Entonces vamos a ir hasta donde él, a su ruta, y acá lo encontramos. Cuando llegamos a esa carpeta, vemos que hay 3 archivos. Tenemos el que estamos buscando, que es el Movie Search Service, tenemos este Movie Search y tenemos un main.c. Entonces vamos a ver el main.c que hace. En el main.c vemos que esto está llamando el Movie Search y le está concatenando algo, ingresa el número de la película, le concatena algo que está leyendo desde un scanf y luego ejecuta ese comando con este de acá. Entonces miremos primero Movie Search Service, lo voy a hacer un strings para ver qué cosas tienen. Miren que lo que se está viendo acá coincide un poquito con los strings, con los strings que tiene el binario. Está preguntando por el movie name, está ejecutando este movie search, está haciendo un printf, está haciendo un strcat, está haciendo un system y está haciendo un scanf. Entonces nosotros podemos pensar que este código main.c es el equivalente a este binario movie search. Entonces, Movie Search Service, lo vamos a correr y miren que nos pregunta por un nombre de película. Entonces, pongamos, por ejemplo, Hulk. Cuando hacemos esto, él como que nos devuelve un código HTML donde va como una base de datos y trae información sobre la película. Entonces, miren, acá sale el nombre de la película, digamos como Bruce Banner, que es Hulk, sale como un link a IMDb. Entonces, él como que consulta algo a la base de datos y nos lo muestra. Pero este Movie Search Service lo que está haciendo por debajo es que está consumiendo este otro binario, que es Movie Search. Solo que en el argumento se pasa como argumento desde la terminal, no lo lee con scanf. Miren que la respuesta es la misma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos interesa este binario? Ya vimos que este proceso está corriendo como root, correcto. Entonces, si nosotros logramos abusar de este binario y hacer que ejecute algo en ese contexto, nosotros vamos a volvernos el usuario root dentro de esa máquina y vamos a escalar privilegios. Entonces, vamos a empezar a hacerle algo que se conoce fuzzing. Esto ya nos estamos metiendo a explotación de binarios. Acá ya enumeramos. Vamos a hacerle fuzzing al binario movie search. Vamos a hacer uno muy sencillo. Ya vimos que esto recibe el nombre de una película y él va y la busca en la base de datos. Pero ¿qué pasa?
en binarios que están programados en C y no están bien implementados, no se revisa el tamaño como la información que estoy almacenando en mis vectores, en un arreglo. Yo puedo escribir más allá y puedo sobreescribir el stack y sobreescribir la dirección de retorno. Más adelante lo vamos a entender mejor. Entonces, con eso yo puedo causar un buffer overflow y con eso yo puedo ejecutar comandos usando ese binario, a partir de ese binario, al redirigir la ejecución. Entonces, si yo pongo un número de as muy grande, lo que hace esto es que me imprime 500 as en Python. Miren, genera 500 as. Y con este pesos y los paréntesis, lo que hago es como que se lo redirijo a esto. Entonces, cuando envío esto, me está tirando un segmentation fault. Eso es un buen indicio de que puedo dar un buffer overflow. La forma mejor de saberlo, acá vamos a usar un debugger que sirve para debuguear archivos ejecutables de C, por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo, solo que acá se pasa de forma diferente con R. Le digo que se ejecute y le voy a pasar esto. Entonces, vemos que nos genera un segmentation fault, pero adicionalmente el debugger nos da más información. Entonces, también lo voy a mostrar acá. Esos son los registros. Esto es cuando uno programa en Assembler, existen los registros, entonces hay registros acumuladores, pero el que nos importa es el EIP, que el EIP en un código de Assembler me dice a qué instrucción sigue, cuál es mi siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, la letra A equivale en hexadecimal al código 41. Entonces miren que al escribir yo 41, muchas as, en algún punto escribí más allá del stack, sobreescribí mi EIP con as y yo ya puedo controlar ese valor. Entonces si yo controlo el EIP, yo puedo hacer ahí existe un buffer overflow, una vulnerabilidad de corrupción de memoria que me permite redirigir la ejecución de código y yo ya puedo insertar mi propio código dentro de ese mismo buffer, decir que salte acá y eso se va a empezar a ejecutar. Entonces acá ya vemos que podemos controlar el EIP, pero nosotros no sabemos a partir de qué número lo controlamos. Recuerden, en el stack es algo que crecía hacia abajo, entonces acá va a estar mi IP. Entonces yo estoy escribiendo 500. En alguno de esos 500 yo sobreescribí mi IP, pero escribí un poquito más hacia abajo. Entonces tengo que saber cuál es el valor exacto con el que yo puedo escribir estos 4 bytes de la IP. Correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta herramienta de Metasploit, que es MSF Pattern. Vamos a crear no 500 as, sino que vamos a crear un patrón único. Esto es un patrón que no se repite. Entonces, vamos a volver a correr esto, pero vamos a pasar esto como patrón. Vamos a decir que sí. Y miren que ya él me dice que mi EIP se sobreescribió con esto. ¿Cómo sacamos cuál es nuestro valor? Muy sencillo. El mismo comando le decimos que nos dé el offset de un buffer de tamaño de 500 y con lo que encontramos que estuvo en el EIP. Entonces encontramos que el offset es 354. Yo tengo que escribir 354 ads y mis 4 bytes que siguen me van a permitir controlar el EIP. Entonces ya vimos que es vulnerable un buffer overflow. ¿Yo qué necesito en un buffer overflow? Necesito tener 3 cosas. Lo primero es cuál es el tamaño para sobreescribir el IP, que fue el que ya encontramos, 354. Lo segundo es una dirección, es la instrucción de retorno, yo a dónde voy a saltar. Y lo tercero es el shellcode, el código malicioso que quiero ejecutar. Entonces ya encontramos el primero. Perdón. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra dirección de retorno? Para eso necesitamos encontrar una instrucción en Assembler que es un jump ESP. ¿Por qué necesitamos esta instrucción? Cuando uno sobreescribe el IP, el ESP, que es otro registro de Assembler, va a estar apuntando a lo que está luego de mi dirección de retorno, o sea, lo que escribí. Por ejemplo, si yo escribí 500A, hay 354. Los siguientes 4 van a ser mi dirección de retorno y lo que sigue es a lo que está apuntando el ESP. Entonces, una instrucción jump ESP va a saltar a LSP y de ahí se va a empezar a ejecutar todo lo que yo ponga para abajo, que es el código malicioso que yo quiero ejecutar. Entonces necesitamos encontrar una dirección jump SP dentro del binario. Para eso vamos a usar este comando acá. El object dump lo que hace es que vuelve el binario, saca el código assembler y acá hacemos un grep, que es para buscar patrones, y vamos a buscar un jump SP.
Entonces acá encontramos un jump SP y esta es la dirección de memoria que utiliza, en la que está esa dirección. Entonces eso es lo que vamos a usar nosotros en nuestro exploit. Solo que si ven acá, la escribí al revés por temas de endianness. Pues esto tiene que ser en little endian, que es que se escribe al revés, cada byte. Entonces sería, miren que acá está 8F y 8F es mi último valor. Después sigue 92. Entonces miren que lo escribo al revés. Entonces se queda 8F, 92, 04. Y esto como tienen que ser 4 bytes, acá hay 1, 2, 3, entonces es un 08. Entonces ya tenemos nuestra dirección. Y nuestro último paso es crear un código malicioso. Nosotros lo podríamos hacer en Assembler a mano, pero podemos utilizar también Metasploit, que es una herramienta que se utiliza, tiene muchos exploits dentro de ella de aplicaciones vulnerables y muchas otras cosas, pero este me permite crear código malicioso de diferentes formas. Por ejemplo, yo acá podría generar un ejecutable. Con MSF Venom yo puedo generar un ejecutable para que cuando una persona le dé doble clic me regrese una reverse shell como vimos al principio. Pero acá lo que queremos hacer es que me genere el código hexadecimal, eso se conoce como shellcode, que es código assembler en assembler que vamos a poner en nuestro exploit. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que el reverse shell me llegue al puerto 444. ¿A qué IP? Ya dijimos que nosotros somos la IP 1.8 y vamos a decirle que me genere un shellcode de Linux 86, un shells reverse SP para que me llegue un reverse. Y estos son temas como de encoding para evitar que el exploit no falle y qué caracteres no se pueden usar dentro del shellcode. Entonces vamos a generar esto. Y mientras tanto, les quiero mostrar, como este tiempo, o sea, que esto se genere, esto se demora un momentico, les voy a mostrar otra forma de detectar esta vulnerabilidad, pero digamos haciendo ya no, lo que hicimos ahorita fue un análisis dinámico, vamos a hacer un análisis estático utilizando un IDA-free, que es un desensamblador. Acá tengo cargado el archivo, no sé si es este. Mientras tanto, acá ya se generó nuestro shellcode. Y entonces ese shellcode es el que yo voy a poner en nuestro exploit de Python, que lo tengo acá. Desktop Web Server. Web Server. Y eso lo vamos a hacer en nuestro exploit de acá. Entonces ya vimos que ya tenemos nuestra dirección de retorno, nuestro coso, y solo tenemos que cambiar nuestro shellcode. Un momentico, no lo copié. Entonces lo voy a poner acá. Voy a borrar este que ya estaba. Y vamos a pegarlo. Necesitamos borrarle estas B porque eso depende si estamos en Python 2 o en Python 3. Entonces voy a borrar estas B de acá. Porque el exploit, como la máquina virtual solo tiene instalada Python 2, entonces no podemos crear un exploit de Python 3. Entonces acá vamos a crear un shellcode, entonces expliquemos un poquito el código. Ya vimos que ese servicio, cuando hicimos el psaux grep-root para ver los procesos, vimos que estaba corriendo acá en el puerto 1234. Entonces recuerden que si yo corro movie search A, él hace una búsqueda. Entonces miremos si puedo hacer una búsqueda al conectarme a ese puerto 1234, si es el mismo servicio. Entonces busco A y miren que me trae la misma búsqueda que hicimos al principio. Listo. Entonces, ya sabemos que ese servicio está corriendo. Entonces, en Python vamos a conectarnos a ese puerto. Entonces, por eso que definimos una IP local, el puerto 1234. Acá generamos nuestro shellcode, que es el código que se va a ejecutar. Acá ya pusimos nuestro padding, o sea, cuánto tengo que poner antes de controlar el IP. Esta es nuestra dirección de retorno a un jump SP para que una vez tengamos control, él salte, digamos acá, que es donde se empieza a ejecutar nuestro shellcode. Y después ponemos el shellcode. Entonces acá lo único que hace es que se conecta a ese puerto y manda el payload, que el payload es al concatenar todo esto acá. Correcto, entonces ya tenemos nuestro exploit.
¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a pasar al servidor. Entonces, por ejemplo, voy a ir a esta carpeta test. Voy a borrar todo lo que hay. Este servidor, voy a cerrar este servidor web. Voy a crear otro servidor acá, puerto 8001. Y lo que va a hacer es que con wget me sirve para bajar archivos o conectarme a sitios web. Voy a bajar el servidor desde nuestro computador. Esperen que no recuerdo la IP. Es la 19, la 18, perdón. Entonces vamos a ir a la 18, al puerto 8001. Y vamos a bajar nuestro buff.py. Entonces ahí nos bajó. Miren que acá está nuestro exploit. Yo creo que quiero revisar si cuando generé el MSF no lo puse al puerto que era 1.8. Si acá está, se supone que fue al 1. Cuando vamos, esto fue el 1.8. Listo, entonces ya tenemos nuestro exploit. ¿Qué nos falta? Nosotros dijimos que cuando se ejecute el código, esto va a llegar al puerto 444. Entonces lo que nos falta es crear un listener en ese puerto y podemos crear nuestro exploit. Entonces acá se envía el payload y miren que me llegó una conexión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué usuario somos acá? Acá somos el usuario www.data. Si yo hago un ID acá, ya somos el usuario root. Ya escalamos privilegios, ya tenemos control total sobre esa máquina. Vamos a hacer acá lo que hicimos ahorita para que se vea mejor nuestra terminal. Entonces le damos control Z, sttr echo fg. Le damos enter, export term, es un extern. Y esto para que el tamaño de las columnas. Listo. Entonces acá ya somos el usuario root. Recuerden que el usuario de ahorita, el usuario wdata, que es un usuario sin privilegios, por ejemplo, no podía leer. Nos quedan unos 15 minutos. Listo, perfecto. Este usuario www.data, miren que no puede leer el etc shadow, mientras que este usuario que es root, es administrador, miren que puede leer esto y acá están, por ejemplo, hashes de usuarios. Entonces uno ya escaló privilegios. Digamos que ya dependiendo de, esta es la parte de después de explotación, dependiendo de yo dónde estaba, si estaba haciendo un reto de hack de Ox, por ejemplo, ahí lo que uno tiene que lograr es un usuario user, o sea que el usuario user fue cuando logramos tener acceso a wdata. Y un usuario root es cuando uno ya tiene acceso a este. Entonces uno en user va y lee un archivo que con esos permisos que tiene actuales lo puede leer el contenido. Y ya después toca escalar a root para leer el contenido. Ahora imaginemos que estamos en un servidor real. ¿Yo ya qué puedo hacer acá? Yo ya soy administrador total. Yo puedo bajar la aplicación que estaba, puedo conectarme a la base de datos y extraer información. Puedo, por ejemplo, estos hashes de usuarios, yo ya podría copiarlos y empezar a hacer un proceso, por ejemplo, de cracking para tener acceso a las cuentas de los otros usuarios. Entonces vamos a crear un archivo de hash con los hashes y, por ejemplo, podemos utilizar John para craquearlos. Entonces él va a empezar a craquearlos y miren que ahí ya encontró, por ejemplo, la contraseña del primer usuario. Del usuario Neo, la contraseña es Trinity. Entonces ya en posexplotación yo podría empezar a mirar, digamos si estamos también en un entorno empresarial, yo podría empezar a sacar información de este servidor, el cual ya controlo totalmente, para ver esto cómo me puede servir para empezar a atacar otros servidores. Entonces ya la parte de posexplotación depende como cuáles eran los objetivos que yo tenía inicialmente como atacante. Por último, antes de que empecemos las preguntas, les quiero mostrar cómo se podría haber detectado la vulnerabilidad del buffer overflow desde, digamos, haciéndolo dinámicamente. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a abrir nuestro ejecutable. Vamos a ver si esto se... ¿Y qué pasa? Vamos a ir acá al main y vamos a ver un poquito. Esto es el código assembler, esto es lo que cuando uno generó el C, en qué queda. Pero uno más o menos por encima puede ver qué cosas hacía. Miren que, por ejemplo, acá veo como cosas de conexiones a una base de datos. Entonces esto se está conectando a una base de datos. Miren que acá estaba haciendo un query y, por ejemplo, acá en los parámetros uno puede ver que se estaba pasando el parámetro que se quiere buscar, que eso es la parte que se llama search. Entonces él ya hace el query, mire que acá concatena, hace como una concatenación de lo que nos mostraba el HTML. Y acá abajo
hace una llamada a una función que normalmente es vulnerable, a una de las cuantas que es vulnerable en C cuando uno no la valida bien, que es strcopy. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto recibe como parámetro search, que es lo que quiero buscar, en nuestro caso, nuestro buffer de as, y él acá, y log str es donde lo voy a guardar. Entonces, si este log str tiene un tamaño pequeño y él no controla, acá no hay ningún control sobre cuánto quiero escribir, se está llamando strcopy, entonces acá es donde se da el buffer overflow, porque puedo escribir más allá de lo que está permitido del tamaño de la otra variable. Entonces, esta sería la charla. Espero que les haya gustado. Doy paso a la sesión de preguntas que tienen. Sí, bueno, la primera pregunta sería, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Claro, como les compartí, acá tengo mi correo. Si quieren pueden escribirme a este correo de Fluid Attacks. También me pueden encontrar en LinkedIn. Acá les dejo mi información de contacto. No sé, estoy compartiendo pantalla, creo que no, ¿cierto? No, ya estamos compartiendo nosotros la de Ok. Toyo, pero puedes compartir, Sí, comparte si tu quieres la diapositiva con abro la un momentico. información. Sí, por favor. Listo. Ahí se está viendo. Esta es mi información de contacto. Perfecto. Acá está mi correo, mi LinkedIn. De pronto, si alguien tiene alguna duda sobre la charla o de pronto tiene alguna pregunta, quiere compartir un poquito de información, quiere que hablemos, me pueden escribir por alguno de estos dos lados. Excelente, excelente. Yo te voy a agregar ahora en LinkedIn. Eh, bueno, hicimos una encuesta, ¿no? Y el más del 70% no conocía la herramienta. Entonces, para muchos fue algo interesante conocer la herramienta. También hicimos otra encuesta y la mitad no conocía del ataque Buffer Overflow. Entonces, para tu tranquilidad, es que le transmitiste información a bastante gente. Eh, ¿Qué curso online recomiendas para entender mejor el tema de estas actividades ofensivas y defensivas para este tipo de ataques? ¿Curso, algo, taller que recomiendas en línea, que sepas? En Internet creo que hay muchas plataformas que son muy amigables para las personas que quieren aprender. Yo hablé de HackDeox, que es una que es muy conocida, pero digamos esa ya tiene un nivel un poquito más alto, no es tan para principiantes. Pero por ejemplo hay otras plataformas nuevas que salieron como TryHackMe, que te explican desde el principio qué cosas tienes que hacer el paso a paso y se puede aprender muchas cosas. Incluso si alguien es una persona que lleva tiempo trabajando en pruebas de penetración, en Ethical Hacker, va a aprender algo nuevo. También inscribirse a CTFs, incluso vi que Dojo sacó un CTF en el que estuvieron participando, entonces todos esos CTFs, si uno se mete puede aprender mucho, porque es mucho tema de investigación, aprender haciendo y todo eso. Ya, decían que pueden mostrar las URL, no capté los nombres. Bueno, si es la de TryHackMe, ya la compartí en el chat. Y el otro es Hack the Box, pero como tú dijiste, esa requiere un nivel un poco más alto porque de hecho para inscribirte tienes que hackear la Correcto. página para poder entrar. TryHackMe, sí, es para el que esté comenzando, es genial. ¿Dónde podemos descargar BWAS? Listo, VWAP la pueden bajar fácil en internet. Perdón, les voy a compartir una que tenemos nosotros también de encuesta que nos puede ayudar para Ah, la charla desde de Fluid sí, Attacks. Entonces, por favor, si me pueden ayudar a responder a esta encuesta, también me serviría mucho. Claro, la seguro. respuesta de VBox es una aplicación, pueden buscar en internet VBox y ahí pueden encontrar la aplicación, el código, el archivo .zip donde la pueden bajar y si quieren pueden montar ustedes en un Apache y con MySQL su propio servidor y configurarlo como quieren, o la más fácil, se bajan la máquina virtual, el .zip, no recuerdo cuánto pesa, no es tan pesado, lo bajan, lo descomprimen y lo abren en VMware y ya Sí, pueden empezar a hackearla. y googleando pueden encontrar muchos walkthroughs de Sí, cómo ir la. de todas las vulnerabilidades pueden aprender un montón, porque uno va a encontrar una vulnerabilidad nueva que de pronto no conoce, pero en Google se puede dar mucha idea de cómo hacer. Incluso en la charla lo vimos, nosotros no sabemos qué era Server-Side Include, pero con OWASP
pudimos aprender a explotarla. Sí, es así. Les recordamos, tomen sus teléfonos en este momento, escaneen el código QR que está en pantalla y contesten la encuesta luego. De hecho, si me puedes ayudar, Giseika, copiando y pegando, o si puedes, copias y pegas el enlace, Claro. Oscar, y lo puedes poner en el chat para aquellos que no estén. Bueno, Oscar, no nos queda más nada que agradecerte por tu oportunidad. Gracias por compartir el enlace. Oscar, por el chat, compartió el enlace de la encuesta. Por favor, complétenla. Oscar, ¿algunas palabras finales que quieras compartir con nosotros? No, agradecerle a Dojo por la invitación, por hablar un poquito de seguridad, de los temas que nos apasionan, y invitarlos a todos que sigan aprendiendo, que en seguridad hay muchos temas incluso ahorita lo estuvimos conversando, hay mucho por dónde irse, hay mucho que aprender, y hay caminos muy interesantes. Entonces, para que sigan metiéndole a la seguridad, y también a Dojo por abrir estos espacios para que podamos compartir lo que nosotros hacemos. Sí, de nuevo, muchas gracias. Giseika, ¿quieres compartir algo? ¿Decir algo? Bueno, darle las gracias a Oscar, en verdad, excelente presentación. Creo que a muchas personas les gustó, es súper interesante. Y no olviden ingresar a la siguiente presentación que va a iniciar muy pronto, así que... Sí, Daniel López hablando de protección y gobierno de datos con Microsoft 365. No se lo pierdan. Y de nuevo, muchas gracias, Oscar, y estamos en contacto. Claro, así será.